la gente funcione más por presión o violencia o qué sé yo, miedo de que me van a desaprobar, que el profe te diga, che, sería bueno que nos veamos las caras, nos saludemos al comienzo, como algo muy natural y sano. En cambio, si yo les digo algo como, el que no prende la cámara, voy a anotar el nombre y a la tercera que no prende la cámara, tiene un 2, ahí empiezan a prender la cámara, ¿o no? La gente funciona más por ese lado que por el lado, che, nos vemos un rato la cara, nos saludamos, ¿o no? Ese sería un tip. Pero bueno, vamos al que tenía preparado para hoy. A ver, aguántenme un segundo. Bien. Hay algo que está estudiado desde hace años, que vendría a llamarse como la ilusión del conocimiento o la ilusión del saber, que afecta en primer lugar a la gente que estudia algo, sea lo que sea. Ya sea que estudie una carrera o ya sea que estudie algo por gusto. Hay un fenómeno que es propio de la memoria inclusive, que cuando uno está frente al problema o frente a la lectura en particular, cree entender lo que está leyendo y cree que lo asimiló. Cuando tiene el apunte, el libro, el video frente así, ¿no? El tema es que cuando vos le sacás la influencia, donde está el conocimiento, libro, video, lo que sea, como no lo profundizó, sucede lo que está en el dibujito. El tipo está reconfiado en el que cuando está por entrar al examen, dice, ¿cómo estás? Estoy de 10, estoy de 10. Durante el examen le hacen la pregunta, empieza a poner esa cara, y después del examen el tipo, no sé lo que me pasó, se me puso todo en blanco, y empieza a dar ese tipo de excusas que son típicas entre los alumnos. No, el profe lo puso muy difícil, eso nunca lo dio en clase. No, sí lo dio en clase. Sí lo dio en clase. El tema es que vos no habías comprendido y nos profundizaste. Entonces, ¿por qué yo les pongo esta idea? Porque la gente tiene que aprender que adquirir un conocimiento es un proceso paulatino, donde el cual hay que ponerle mucho esfuerzo para adquirirlo. No es que simplemente uno lee un par de líneas, ah, sí, yo me acuerdo, ah, no hice el problema y me salió. Entonces, yo les voy a poner a continuación algo que tiene que quedarle como idea grabada, que es lo que significa convertirse en una persona que sabe. ¿Está bien? Bueno. Un grupo de científicos del comportamiento estudió durante varios años a gente que era excelente en algo. Deportistas, músicos, médicos, ingenieros, que eran muy buenos, no cualquiera. Agarraron a algunos personajes que eran muy buenos en lo que hacían. Pianistas de concierto, gente muy, muy buena. El estudio fue, si bien fue un grupo de personas, fue liderado por Anders Ericsson, y él llegó a esta frase que es uno de los estudios más nombrados, más reconocidos. Cada tanto lo ponen en el diario, muy así a lo bruto, porque no es una frase, es mucho más que eso. Pero usemos la frase bruta, que para llegar a ser un experto se necesitan más o menos 10 horas de laburo en esa área en particular en la cual uno quiere ser experto. Por ejemplo, se juega al fútbol y tenés que patear la pelota 10.000 horas. Querés ser buen pianista y metele pila al piano 10.000 horas. Y así. ¿Qué significan esas 10.000 horas? Yo hice un esquemita muy sencillo. Si vos pasás 8 horas por día, los 5 días de laburo que uno tiene, sacando 2 días, ponerle de descanso. 52 semanas laburando por año, eso significaría 5 años de laburo para llegar a ser un experto. Y en general la gente cree o considera que aprende unas cosas porque le pegó una mirada, leyó un apunte, entonces ahí dice que se cree muy bueno. Bueno, no es así, chicos. Sino uno siempre pasa a lo que es la ilusión del saber. Cree entender algo, ¿sí? Cree alcanzar la comprensión, pero de hecho la comprensión ha fallado. Ya.
Recuerden que son tips esto, ¿sí? No tiene nada que ver con responder las preguntas esas de lo que significa ser un experto en 5 minutos, pero bueno, es una idea. Después cada uno profundiza y se fija si les sirve o no. ¿Alguien quiere hacer una acotación, alguna pregunta? ¿Y? ¿Qué onda? No, por mi parte. Escuchó algo, pero no sé quién dijo algo. No vi. Profe, y por ejemplo, esto de... Hay que prender la cámara. En este momento se prende la cámara. Ahí está. Bueno, usted, así para cosas con... No con un entrenamiento como, por ejemplo, el estudio para ser un ingeniero, para un futbolista, algo más casual, un hobby. ¿También se recomendarían las 10.000 horas o cómo lo vería usted más o menos el tema ese para hacerse un experto en algo que a uno le gusta, pero sin un entrenamiento formal? No sé si se entiende mucho. Yo invertiría ese tiempo, que es una locura de tiempo, en lo que a uno les va a generar muchísimo placer y a la vez una base económica. Eso es lo que yo haría. No significa que es la verdad. Recuerden que esto es totalmente subjetivo, ¿sí? Estas son mis ideas, no son tuyas. No necesariamente se tienen que replicar, pero yo eso es lo que haría. Yo meterle pila a lo que me va a dar rédito económico y mucho agrado en lo personal. Después si es un hobby así por gusto nomás, o hay cosas que me interesan, no necesariamente le voy a meter tanta pila para convertirme en lo mejor de lo mejor. Porque eso es para convertirse en lo mejor de lo mejor. Recuerden que dije que esa gente que estudiaron era el tope de gama en su profesión. Músicos, deportistas, ingenieros, médicos. ¿Está bien? Yo empiezo a vender modelados en 3D por internet, profe. Gracias por el consejo. Eso. Bueno, ¿qué más? ¿Estamos? Bueno. Me parece que no voy a dar más el consejo si hay seria interacción, porque yo no sé si a ustedes les sirve o les gusta o tienen ganas. Ya veo que hay, no sé, ya veo que 20 del curso no tienen cero ganas de escuchar esto y para colmo después me van a criticar. No, sí, está bueno. No sé qué responder, lo único. No se me ocurre ni qué preguntar ni nada de eso. Luego la acotación en todo caso. Me hizo acordar mucho esto del conocimiento, de nosotros creemos que sabemos, pero que realmente no sabemos tanto en el momento del examen y todo eso, a un efecto que siempre se menciona, que es los voy a matar, pobrecitos, pero es Dunning-Kruger, creo que se llama, que es una gráfica que dice que es confianza respecto de experiencia. Y la curva será algo así, un pico y después sube de vuelta. ¿Qué significa esto? Vos empezás a ver cualquier cosa, ¿no? Yo digo, a ver, yo quiero aprender a, no sé, armar un cubo Rubik, ¿no? Ponele, por así decirlo. Voy, me pongo a aprender un método para armarlo, lo aprendo y estás al principio. Acabas de empezar a hacerlo y aprendiste a armarlo. Te sentís acá, al tope de todo. Pero luego te pones a averiguar más, a entender más de este tema, seguir, ves que hay que aprender 300 algoritmos para poder hacer un récord mundial y muchísima experiencia, muchísimo trato de práctica y tenés de vuelta esa caída y una curva creciente de a poco. Eso es mucho lo que pasa con muchos temas que había visto, que uno al tener poca experiencia, pero algo de experiencia, cree que está en lo más alto, que entiende perfectamente el tema, cuando realmente no es así. Y le toma mucho más tiempo volver a ese nivel. Incluso hay gente que ni siquiera llega al nivel de confianza que tuvo inicialmente. Siendo experto todo el tiempo así, aún así no se llega. Es lo mismo que también pasó a mí, por ejemplo, que claro, yo me puse a hacer cosas con Arduino a los 15 años y me sentía el rey. Y después me entero la cantidad de cosas que tiene electrónica mucho más internas que un simple Arduino.
digo, mira, caigo así y después hay que volver a subir de vuelta. Eso está bastante interesante, me hizo acordar toda esta charla de conocimiento, de confianza en uno mismo, de conocimiento, cómo sube y cómo realmente no es así, y todo eso, digamos. Gracias, Juan. Excelente. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, vamos a clase. Vamos a clases. Excelente. Bien, acá estamos. Bueno, seguimos en la unidad 3. Si andamos bien, vamos a cerrar hoy la unidad 3. Ahora nos interesa seguir construyendo lo que es la base de la mecánica cuántica, y ahora vamos a estudiar lo que se denomina partículas que se comportan como ondas. Una pregunta. Sí. Si yo le pregunto así, como una breve introducción, digamos, ¿qué es la mecánica cuántica con todo lo que vimos ya? ¿Nosotros qué podríamos responder? Así breve, digamos, sin desarrollar mucho. Bueno, vos viste la mecánica newtoniana, ¿o no? Sí. ¿Sí? Que era el estudio de los cuerpos, ya sea que tengan masa o no, para estudiarlos, a veces que se lo estudiaba sin masa porque se creía que la masa en dadas circunstancias no influía tanto en el movimiento. Entonces se estudiaba el movimiento, lo que es cinemática, ¿sí o no? ¿Sí? Vos no ponés Sí, sí. masa en la cinemática. Después estudiaste dinámica para hacer el estudio del cuerpo de la mejor manera posible, incluyendo la masa. Bueno, cuando hablas de mecánica cuántica, hablas de la mecánica de las partículas subatómicas. ¿Cómo se comportan las partículas que uno ya no puede medir, como cuando vos medías una pelota de tenis, por ejemplo? Vos no podés medir un electrón. Entonces necesita una mecánica, un desarrollo de sus posiciones, velocidades, densidades y demás, de acuerdo a nuevas leyes. Y esa es la mecánica cuántica, las nuevas leyes que se aplican a las partículas subatómicas. ¿Sí? O sea que hoy por hoy, aún sabiendo esto, si nosotros queremos definir el movimiento de un cuerpo, como dijo, una pelota de tenis, nos remitimos más a una física clásica. Claro, sí. O sea, dentro de ciertos rangos funciona bastante bien la física clásica. ¿Sí? Bien, bien. Bueno. ¿Quién fue uno de los precursores de estos tipos de comportamientos? Fue el denominado Luis, de nombre Luis de Broglie. ¿Alguien lo escuchó alguna vez? Luis de Broglie. No. Bueno, él es muy, muy importante en la física, porque se le ocurrió este pensamiento. Dijo, la luz es de naturaleza dual. O sea, la luz es de naturaleza dual. ¿Se acuerdan qué significaba eso? Que la Sí, que luz puede... Sí, decía, a ver. se comportaba como onda y también como partícula. Exacto. Bueno. Ahora bien, la luz es de naturaleza dual. Si la naturaleza... Puse cualquier cosa. Naturaleza. Si la naturaleza es simétrica, ese es el pensamiento de él, ¿no? Entonces, esta dualidad debe aplicarse a la materia. Un pensamiento revolucionario. Entonces, si la luz es de naturaleza dual, como dijo el compañero, que se puede ver en algunos momentos como partícula y en otros momentos como onda electromagnética,
Bueno, ¿qué pasaría si pensamos que esta naturaleza es simétrica en todo aspecto? Entonces, las partículas pueden comportarse como ondas. Y ese fue su desarrollo y su tesis. Entonces él dijo lo siguiente. Tenemos que lambda es h, la constante de Planck, dividida en p. ¿Sí? Ahí alguien tiene un micrófono abierto, cuidado. Cuidado, porque después andan diciendo cosas que no quieren que la gente se entere. Bueno, él le asigna una longitud de onda a la masa, ¿sí? Después dice, utilizando lo de Einstein, si P es similar a C, bueno, tengo que mejorar esa fórmula un poquito más, entonces usó M por B por gamma, ¿se acuerdan? Donde esto es igual a M por B, 1 menos B cuadrado sobre C cuadrado. Bueno, perfecto. Estamos perfectos. Esto fue un desarrollo teórico que él propuso de manera muy bella, diciendo, bueno, la naturaleza es dual, pero quedó ahí. Obviamente, como muchas cosas, se tienen que comprobar después. Y eso es lo que él hizo. No, bueno, no lo hizo él, pero expuso su teoría para que otro lo compruebe. Entonces hay evidencia experimental de esto. ¿Cuál fue el experimento? A ver si yo tengo una imagen para mostrarles. Acá está. Bien. Estaban dos científicos estudiando un aspecto en particular de la materia. Los científicos se llamaban Davidson y Germer. La cuestión es que estaban estudiando una pieza de níquel dirigiéndole un haz de electrones para ver cómo rebotaban en diferentes ángulos, ¿sí? Sucede en un momento que la cámara de vacío donde estaba el experimento desarrollándose no funcionó bien y se formó una capa de vacío, una capa de óxido en la superficie del metal de níquel, ¿sí? Que ustedes lo están viendo como el objetivo del disparo, acá. ¿Lo ven, chicos, o no? Que yo lo estoy marcando. Sí. Sí, sí. ¿Qué hicieron entonces para seguir trabajando? Trataron de sacarle el óxido a esa plaquita de níquel que nosotros estamos viendo. Fueron, calentaron la placa, le sacaron el óxido, pero cambiaron la estructura del metal al hacer eso. Se formaban pequeños planos cristalinos de níquel que eran continuos en todo el material. ¿Está bien? Bueno, la cuestión que quedó como algo que se denomina un monocristal de níquel. Monocristal de níquel. Tiene una estructura específica. Bueno, entonces luego ellos no se dieron cuenta de eso. Luego siguieron desarrollando el mismo experimento, donde estaba el filamento caliente que emitía electrones, los dirigían sobre la placa de níquel, cambiándole el voltaje acá, le generaban una aceleración al electrón, y después con un detector veían hacia dónde se movía el haz. ¿Está bien? Bueno, ¿qué sucedió? Parecía que al rebotar en el monocristal se había transformado en algo extraño la medición de los electrones y la medición del haz. Parecía que el haz de electrones se estaba difractando. Es como si hubiera estado pasando un haz de luz por una rendija, ¿se acuerdan que veíamos nosotros una rendija?
en los experimentos anteriores, hacíamos pasar un haz de luz por ahí, y acá se formaba un patroncito de luz medio extraño. ¿Se acuerdan de eso, chicos? Sí, sí. 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 Bueno, perfecto. Ahora lo que pasa es que estábamos trabajando con partículas. Davidson puso partículas, en este caso electrones, para hacer ese desarrollo. Pero cuando midieron y vieron el comportamiento de los electrones, vieron este objeto. Yo voy a ver si tengo la imagen de lo que pasó. Ustedes que estuvieron en mis clases anteriores, ¿les parece conocida esta figura? ¿Es el cosito que estaba al costado? Claro. ¿Y cómo es eso? ¿Qué era ese cosito? El cosito. ¿Qué es? La probabilidad donde podíamos encontrar esa Los fotones. partícula, claro. Bueno, O sea, de entonces, la parte de ondas e incertidumbre, ¿no? claro, De ese la distribución comportamiento, de fotones, creo que era. bueno, esa distribución de fotones era propio de la difracción de los fotones. El tema es que acá tenés la misma figura, pero de electrones. O sea, los electrones se estaban comportando como una onda. ¿O no? Eso era lo loco, chicos, porque claro, a ver, si vos haces pasar por una rendija un haz de luz, que son fotones, como muy bien ustedes decían, claro, este se difracta. Pero las partículas son partículas, no son ondas. Pero estas partículas subatómicas parece ser que dado un comportamiento extraño del material níquel, que se comportó, se quedó como un monocristal de níquel, se formó como una rendija de níquel. Entonces se vio estos resultados, lo cual comprobaba la teoría loca de Broglie. Ahora bien, seguramente algunos de ustedes que vuela con las imaginaciones de la cabeza y tiene ideas locas, dice, profe, ¿y por qué nosotros que somos materia no nos difractamos? O sea, ¿no te pasó vos a entrar por la puerta de tu habitación y quedar estampado en las paredes, por ejemplo, porque te difractaste? ¿A alguien le pasó eso? Cada tanto pasa, pero. Bueno, te habrás tomado algo, pero no pasa. ¿Por qué no nos difractamos? Bueno, el tema es que la difracción funciona para partículas subatómicas. ¿Está bien? Mirá. Vamos a pensar un granito de arena. Es una partícula muy pequeñita, pero sigue siendo muy grande comparada con un electrón, ¿no? Vos tenés la masa del granito, un granito de arena, digo, de la playa, ¿no? Tiene 5 por 10 a la menos 10 kilogramos. Supongamos que tiene una velocidad de 0,4 metros por segundo porque vino una tormenta y se llevó puesta un granito. Bueno, calculemos la longitud de onda de ese granito según de Broglie, su desarrollo teórico. Reemplazamos todos los valores. ¿Qué nos da esto? 3 por 10 a la menos 4 metros. ¿La H era una constante? Y la Sí, la de constante Planck. Planck. Bueno, Planck. ¿qué pasa? Obviamente, esta longitud de onda es extremadamente pequeña, a tal punto que no tiene influencia en el día a día. Estamos hablando de 3 por 10 a la menos 24 metros. Claro, ¿por qué? Porque el número de acá de m por b, que es p, el momento lineal, es muy grande. Por más que la masa de un granito de arena parece que para nosotros es muy, muy pequeñita, comparado a niveles subatómicos no tiene comparación. Por lo cual,
claro, la longitud de onda termina dando ondas muy, muy pequeñitas. ¿Está bien? Bueno. Entonces, claro, no aplica al mundo que no es subatómico. Solamente las partículas muy pequeñitas, como los electrones, se pueden difractar y tienen comportamiento como onda. Bueno, la locura de de Broglie abrió un mundo nuevo. Comprender y analizar las partículas como ondas, chicos. Eso es lo loco, lo interesante. Y los experimentos comprobaron que tenía validez esto. Ahora bien, el modelo ondulatorio para estas partículas, que ahora nosotros conocemos como mecánica cuántica, que preguntaba el compañero hace un ratito, nos permite entender el comportamiento de estas partículas a escala molecular. ¿Me siguen o no? Sí. ¿Sí? Profe, Bien. pero cuando hablamos de materia que se difracta, ¿cómo sería? ¿O lo tendríamos que pensar así como ondas, digamos? Es que lo que pasa es que, a ver, tenés que estudiar un poco de óptica y recordar lo que vimos en la clase pasada. La difracción de un haz de luz, que recordemos que un haz de luz se comporta como onda en algunos momentos, y nosotros podemos ver su difracción, eso está recontraestudiado ya. Si vos estuviste en las clases pasadas, nosotros habíamos visto que si vos haces pasar de luz, haces pasar un haz de luz por una rendija, habla de una rendija pequeñita, ¿sí? Muy pequeñita. Ese haz de luz, luego de pasar por ahí, se difracta, es un comportamiento óptico. ¿Qué pasa con ese haz? Se deforma y queda algo así, ¿sí? Ese patrón se conoce como difracción, pero es propio de las ondas, no de la materia. El tema es que cuando estos científicos sin querer metieron la pata, midieron esto. Y es casi el mismo comportamiento de una onda electromagnética. ¿Está bien? Nada más que acá que teníamos electrones. ¿Qué son los electrones? Partículas con masa. No son fotones, los fotones no tienen masa. ¿Está bien? Por eso, a partir de ese gran descubrimiento y de la teoría de de Broglie, empieza a desarrollarse lo que es la mecánica cuántica. ¿Sí? Duda. ¿En teoría se podría descomponer entonces un objeto en ondas? ¿O componer un objeto a partir de ondas? Por ahí viene la mano. No es tan burdo, pero por ahí viene la mano. ¿Sí? Y no cualquier objeto. Estamos hablando de las partículas subatómicas, porque las partículas macro, como por ejemplo vos, yo, un avión, un auto, no hace falta ese comportamiento de ondas. Queda definido con movimientos muy sencillos de la física de Newton. Velocidades muy sencillas, distancias que se pueden medir. Acá vos ya no podés medir una distancia del electrón porque no sabes a veces dónde está posicionado ese electrón. ¿Te das cuenta? ¿Está Sí. bien? Bueno, ¿qué es esto entonces en mecánica cuántica? Es el modelo ondulatorio para las partículas. Ahí entra también lo del gato de Schrödinger y todo eso, ¿no? Yes. Las partículas pasan a tener entonces, una función de onda. Nosotros, ¿cómo definíamos las partículas antes? Y vos tenías, por ejemplo, lo que decíamos siempre, el ejemplo tonto de la pelota. Vos patías una pelota, esta se mueve, y vos tenés un modelo de esto que está dado por las ecuaciones de Newton. Qué sé yo, B igual a B0 menos G por T. ¿Se acuerdan? Bla, bla, bla.
Ese era el modelo para estas partículas, que por ejemplo son pelotas. Pero las partículas subatómicas, no podemos aplicar esto. Entonces aparecen tipos mucho más complejos y complicados, entre ellos Schrödinger. ¿Sí? Profe, El famoso Schrödinger. ¿Cómo le dijo? Schrödinger. Schrödinger, ¿no? profe, entonces con esto, con esta mecánica cuántica, ¿sería posible, por ejemplo, extraer mediante varias repeticiones, no sé, electrones de compuestos estables? Por ejemplo, ¿qué es O lo sea, que leíste que saliste con cualquiera? A ver. no, pasa que lo que hice para asociar esto que estamos viendo, que se aplica este modelo a lo que nos da una incertidumbre a la hora de determinar en la posición en la que se encuentra. Pero si nosotros con este movimiento de ondas podemos limitar un campo, digamos, o un rango para atrapar, por así decirlo, a estas partículas, también podríamos desestabilizar algún compuesto o algún elemento, porque podrías, no sé, sacarle sus electrones. Digo electrones porque fue justo el ejemplo que decíamos hoy. Es que eso ya se hace, pero no se hace pensando en un electrón. Vos un electrón nunca vas a saber dónde está. Nunca. No hay forma de hacerlo en unidad a esas cosas. Uno trabaja en lo que es en la industria con densidades de electrones. Densidades volumétricas que se mueven a través del material. Entonces, no es que vos decís, bueno, ahora que conozco esto y tengo la funcioncita, voy a saber dónde está mi electrón. Porque el mismo hecho de observar un electrón ya te posiciona en el aspecto de que no sabes dónde va a estar después. Porque la observación ya te cambia el sistema. Entonces, ¿uno qué hace cuando desarrolla un dispositivo en general? Uno trabaja con densidades, vos tenés cierta cantidad de moléculas y ahí vos a esa cierta cantidad de moléculas le disparás, por ejemplo, partículas gamma para que después se rompan y se genere una reacción en cadena y demás. ¿Está bien? Lo que vos decís no tiene sentido, porque no se trabaja así. ¿Está bien? Ok. Bueno, entonces aparece en escena el muchacho Schrödinger, que yo no sé alemán, no sé si alguien me corrigió ahí cómo se pronuncia en alemán, no sé, pero era alemán. Y él fundamentó 3 Schrödinger. puntos. Bueno, eso. Como sea. Esta ecuación obtiene los niveles de energía. No un nivel de energía, sino niveles de energía. Obtiene niveles de energía. ¿Para qué cosa? Para un sistema. Sistema nombrado cierta cantidad de partículas. Se obtienen probabilidades. Probabilidades. ¿Sí? Para regiones. O sea, yo no me fijo en una parte, sino me fijo en o sea, no en un punto en particular, sino en una región. Entonces yo en una región de cierta longitud, yo puedo tener cierta probabilidad de encontrar una partícula. Entonces, antes nosotros nos veíamos todo puntual. Veías una pelota que tenía una distancia, una velocidad, un momento. Esto no, ya no existe. Ahora tenemos en una longitud una probabilidad de encontrar una partícula, por ejemplo. ¿Está bien? Esta ecuación es fundamental. Bueno. Sigamos construyendo esto. A ver. Vamos a partir de cero.
Vamos a pensar una onda mecánica de una cuerda. Esto es física clásica, ¿está bien? A ver si tengo una imagen. Si no lo dibujamos. Pensamos una onda mecánica de una cuerda, por ejemplo, una cuerda de guitarra. Algo que sí entendemos nosotros en el día a día. ¿Sí? Vos tocás una cuerda y esta cuerda tiene una cierta longitud de onda, empieza a vibrar o no. Por eso escuchamos música. De una guitarra o de un violín o de lo que sea. También podemos pensar la onda mecánica como una ola de mar. Son cosas que sí podemos entender. Bueno. Esta onda la podemos pensar que tiene dos movimientos. El Y y el X. ¿Sí o no? Sí, sí. Temáticamente, eso está estudiado, está dado por esto. Eso ya está estudiado en la física clásica. ¿Está bien? Bueno. Qué sé yo, por ejemplo, vos tenés la velocidad, los movimientos en X y en Y. Te da una descripción de la onda. Bueno. Ahora pensemos que esta es la ecuación de onda, ¿sí? Se llama ecuación de onda. Vamos por partes. Ecuación de onda. Recuerden de una onda que ya conocemos, de una cuerda, de una ola, de lo que sea. Bueno, ahora pensemos en una función de onda. ¿Cuál es la función de onda? Lo que va dentro de la ecuación de onda. Podemos pensar que esa y de x está dado por una sencilla, una senoidal o cosenoidal. ¿Está bien? ¿Me siguen, chicos? Se pierden, están chavos. Acá, Va bien, Me va tienen bien. que... Bueno. Entonces tengo la función de onda. Donde tenemos un omega que está dado por la velocidad, el número de onda. El número de onda está dado por la longitud de onda. ¿Sí? Entonces el número de onda. Número de onda. Son características que están estudiadas ya de antes. Bueno. ¿Qué pasa acá? La ecuación, esta de la función de onda, va a ser válida si yo cuando la pongo acá, en la ecuación de onda, o sea, en la más grande, todo cierra, ¿o no? Si no, no me sirve. Esa función de onda, no recuerdo muy bien de análisis 2, pero no es la ecuación general para el tipo de ecuación de segundo orden que teníamos al principio. Esta de acá, decís vos, Claro, que las ecuaciones de segundo orden tenían una función general y, si no recuerdo mal, y sí, todo está relacionado. O sea, vos en matemática utilizás, vos en física utilizás herramientas matemáticas que ya están recontra reestudiadas y las aplicás para ciertos fenómenos. Si te logra explicar ese fenómeno, está perfecto. ¿Está bien? En este caso, estamos haciendo algo como eso. Tenemos una función de onda, ¿sí? De segundo grado, con derivadas parciales en tiempo y en desplazamiento, y ahora elegimos una función de onda, ¿sí? Un comportamiento que nos describe si esta onda mecánica de acá es correcta o no correcta. Obviamente a simple vista, ¿qué pasa? Esa onda mecánica es cosenoidal, ¿o no? ¿Sí? sí. Bueno, vamos a utilizar algo que tendría sentido. Pero estamos construyendo otra cosa más complicada. Pero partimos de lo que ya sabemos, ¿está bien? Bueno. Ok. Ahora pensemos en una partícula libre.
porque vamos a mezclar onda con partícula. Partícula libre. Y pensemos que tiene la siguiente característica de fuerza. La fuerza en X, pensando que se mueve en X, ¿no? Está dada por el diferencial de U en X, ustedes ya lo vieron en física 1, también vieron en física 2 esto, y vamos a considerar que es 0, ¿está bien? Vamos a considerar que no experimenta fuerzas, ¿está bien? Por lo cual, la energía potencial la vamos a definir como constante también. ¿Sí? La energía potencial es U. ¿Recuerdan eso, chicos? Sí. Sí, profe. Bueno. Eso porque me estudian de memoria física 1 y física 2, después vienen acá y están más perdidos. Pero son todas cosas que ya vieron ustedes. Energía mecánica de una partícula. ¿Se acuerdan que era la energía potencial más la energía cinética? La energía mecánica. Pero ahora como Sí. la definimos como constante, Sí. también la podemos definir como 0. Entonces a U le hacemos 0. Constante igual a 0, por ejemplo. ¿Está bien? Bueno. Entonces la energía, si la acomodamos de una manera media extraña, pero que después la vamos a utilizar para otra cosa, nos queda de la siguiente. E cuadrado sobre 2. Lo ponemos en función del momento lineal. O sea, solo tenemos K, energía cinética. ¿Está bien? Bueno. Ahora, ya que venimos complicando la cosa, sumamos a de Broglie. ¿Qué puso ahí, profe? Solo tenemos K. Claro. Eso puse. ¿Qué es K? Energía cinética. Y bueno, ¿para qué pregunta? No, porque no le entendía la letra. Puedes preguntar todo lo que quieras. Tranquilo. Hay un cuadrado ahí, no sé si escucha alguien de fondo, no sé con quién está hablando con la mamá. Mamá, Oh, ¿qué perdón. dice acá? No, ahí dice P cuadrado. Momento lineal al cuadrado. Ok, gracias. ¿Qué sé yo? Capaz que tu mamá es física cuántica. Profesora de física cuántica, no sabes. Bueno. ¿Esa línea en la H qué significa? ¿O sigue siendo constante de Planck eso? Es constante de Planck dividido 2pi. Eso ya lo vimos. Bueno. Entonces, mezclamos ahora de Broglie. Fíjense todo el lío que estamos haciendo, ¿no? Partimos de ecuación de onda mecánica. Agarremos una función de onda sencilla, cosenoidal, senoidal. Sumamos que una partícula libre no tiene energía potencial y no tiene fuerza. Entonces nos queda solamente la energía cinética. Después le matemos al loco de Broglie, que dice que la partícula se comporta como onda. Y ponemos las tesis de él. Todos estos datos los hizo de Broglie. Bueno. Ahora, tenemos que encontrar una función de onda que encaje todo eso. O no, que encaje todas las cosas de arriba. Entonces vamos a llamar a la función de onda con el simbolito del rey del océano. ¿Está bien? Poseidón. ¿Cómo se llama esa letra, profe? El rey del océano es Neptuno. Eso para los romanos. Pero, profe, ¿cómo se llama esa letra? Para que se me fue de la cabeza. Tridente de Poseidón se llama. Sí, o sea, sí, no sé cómo se dice. Es la de psicología. Sí, es Phi, es que es Phi mayúscula, eso es la Phi mayúscula. Bien. Entonces, planteamos esto. Ahora tenemos que mezclar todo lo anterior.
todo lo que estábamos haciendo. ¿Está bien? Entonces agarramos la onda y la multiplicamos por los valores anteriores porque queremos hacer un menjunje. ¿Está bien? Y a la vez derivamos. Igual yo le digo la letra de Poseidón. De caballeros del Zodíaco que peleaban como Poseidón o algo así, no me acuerdo bien. Ustedes que ven todos dibujitos japoneses deben saber. Bien. O sea, estamos acomodando la ecuación porque queremos llegar a unir todos los conceptos anteriores, ¿no? ¿Me vienen siguiendo? ¿Sí? ¿Me vienen siguiendo con ese razonamiento? Lo ¿O no? mejor que se puede, profe. Bueno, perfecto. Profe, ¿y a esa constante de Planck sobre 2pi tenía algún nombre distinto? ¿O también se No, le dice constante de Planck? no tiene ningún nombre distinto. Y como aparece el 2pi por todos lados, le unieron, nada más. Profe, Sí. eh, ¿por qué dividió la constante de Planck ahí en amarillo? Y en amarillo. Bueno, en amarillo, naranja, no sé qué color es ese. Vos estás igual que yo, sos daltónico. Sí, puede ser. Es por 2M. Ah, por 2M, está bien. Sí. Acordate que eso es masa. ¿Sí? Claro, sí, sí, sí. Bueno. Nos quedamos con esta ecuación momentáneamente. Profe, disculpe que no escuché cómo le contestó al compañero de la pregunta de Planck. Lo de H tachada es H dividido 2M, de 2pi, perdón. Sí, eso Sí. sé, pero ¿por No tiene qué? ningún nombre específico. Sí, pero ¿por qué divide entonces la tachada por 2 veces la masa? Eso no Porque termino de estamos entender. acomodando la ecuación a la fuerza. Ah, listo, listo. Es para balancear entonces. ¿Sí? Bueno, esta ecuación sugiere, el anterior, todo ese lío que estamos armando, obviamente los que armaron esto sabían hacia dónde se dirigían, por eso empezaron a hacer todos esos líos. Sugiere que ese valor que formamos, ¿sí? Que acá lo vuelvo a poner para que no se me mareen, o sea, la ecuación anterior sugiere que esto debe ser parte de la ecuación de onda. ¿Sí? O sea, todo ese desarrollo matemático debe ser parte de la ecuación de onda. ¿Y qué significa eso? Vamos a tener lo siguiente. Vuelvo a escribir. No seamos rata en escribir. ¿Sí? Ya vamos acomodando a nuestra forma final. Pero tenemos que averiguar C, porque le puse una constante porque no sé cómo termina. ¿Sí? Puse una constante. Recuerden que esto de acá arriba es como la ecuación de onda a la cual queremos llegar. ¿Sí? ¿Me siguen con eso, chicos, o no? Sí, sí. Bueno. Entonces, hagamos lo siguiente.
sigamos trabajando la ecuación. Volvemos a nuestra ecuación, que es la función de onda. Vamos todo por partes para no perdernos nada. Bien. Y esto es igual a qué cosa. A esa C que tenemos que averiguar. Y todo el choclo de nuevo. Parece mucho, pero en realidad no lo es, chicos. Es la ecuación de onda. Y después la función de onda que la fuimos trabajando de a poquito. Bueno. Pero a la vez tenemos que H tachada por omega es igual a qué cosa. H tachada acá al cuadrado sobre 2 por m. Esta es una igualdad. Por lo cual podemos eliminar factores. ¿Factores de qué cosa? De la ecuación anterior. Y nos queda todo igual a lo siguiente. Nos queda A. Perdonen que les escriba de nuevo, pero yo no quiero que se me pierdan. Pero si les pongo las cosas de prepo, ponerse, ¿de dónde salió eso? Igual no creo que estén copiando ustedes, porque después yo se los paso. Como esto es una igualdad, se pueden tachar las cosas de arriba y me queda... ¿Sí? ¿Me vienen siguiendo, chicos? Díganme algo, porque si no, no sé cómo viene. Sí. Disculpe, profe, que Una, estoy en silencio, que estoy copiando. una pregunta, no sé si me perdí en algún momento, pero el primer coseno tiene K por omega. No, no sé en qué punto se transformó en eso, no sé si me perdí en algo. No, yo me confundí. Como escribo tanto, me confundí. No es K por omega, es K por X. Ah, está bien. Bueno, gracias. Si ves algún error más así, te fijas. Pero tiene que tener toda la misma línea anterior, ¿sí? Ojo con eso. Fíjese, Bueno, profe, que creo que entonces, son varios los que están escritos con K omega. puede ser. Pero el paréntesis tiene que ser siempre lo mismo, es kx menos omega t, kx menos omega t, ¿sí? O sea, el paréntesis siempre es kx menos omega t, eso. Bueno, haciendo una igualdad, ahora que tenemos la ecuación más simple, me queda esto, que a es igual a menos c por b y b igual a c por a. Entonces yo puedo tener acá una ecuación con dos incógnitas, y me queda que A es igual a qué cosa? Menos C cuadrado por A. Por lo cual esa C que estábamos buscando es igual a raíz de menos 1. Si ya estábamos complicados, parecen números imaginarios, imagínate. Estos locos de la mecánica cuántica. Entonces, para problemas aparece el número imaginario. Se nos queda todo eso agarrando ya todos los cambios, la C y demás. Y bueno, ¿es esta cosa que da miedo? Es la ecuación de Schrödinger. O no sé cómo dice el compañero, Schrödinger, no sé. Yo alemán no sé. Schrödinger. Como vos quieras, pero
Yo le voy a seguir diciendo Schrödinger. Por así favor, que, hay que hablar con propiedad. Estamos estudiando ingeniería. totalmente. Ecuación de S unidimensional. Le ponemos así el gato, la ecuación del gato unidimensional, porque siempre habla del gato de Schrödinger. Bueno, ¿está bien? Entonces, la ecuación de onda nos quedó compleja, ¿sí? Por el I. Compleja. Aparecen los números complejos. ¿Bien? A la vez, habíamos dicho que la función de onda nos quedaba de la siguiente manera. Hicimos todo el desarrollo con ella. Un choclazo. Y las soluciones de estas ecuaciones también son choclazo. Aparece la I. ¿Sí? Por Euler, para escribir la ecuación de otra manera, tenemos Me gustaba más la B. Estoy seguro que lo vieron en otro lado también. Euler. Capaz que en análisis de señales. Y materia horrible. Yo ya Sí, sueño con esa fórmula, esa no es equivalencia. horrible la materia. No es horrible, depende de quién la da. ¿Es horrible o no es horrible? No es Vale por 3 horrible. materias. Vale por 3 materias. Si la da carrera, es horrible. no demos nombre y apellido, que está todo grabado acá. Es del práctico, ¿no? No sé, no lo conozco a carrera. Bueno, para hacer la ecuación más chiquita utilizamos Euler. ¿Está bien? Bueno. ¿Cuál es la interpretación de toda esta locura? Interpretación. ¿Vamos bien, chicos? Todos están fusilados ya. ¿Estamos bien? Nunca vi tantos números en mi vida. Mentira, si has visto mucho más. Encima son todas letras, no hay ningún número. Por eso. Eso No viste se ningún pasa. número. Bueno. ¿Cuál es la interpretación de toda esta No, locura todavía que estoy hicimos procesando, así. cuando uno calcula esto? Bueno, vamos a algunos conceptos. O sea, ya hicimos todo el desarrollo de la ecuación del muchacho Schrödinger. ¿Está bien? ¿Qué significa esto? Bueno, esto, si tuviéramos que explicarlo rápido, describe la distribución. Distribución, fíjense que utiliza distribución de una partícula. Antes nosotros decíamos la posición de una partícula en física 1, ¿o no? Ahora decimos describe la distribución de una partícula. ¿Sí? Otro detalle. Cuando decimos el factor este de la función de onda al cuadrado, esto indica la probabilidad de encontrar partículas. Antes
Antes nosotros decíamos, no, la partícula está acá. Ahora no sabés dónde está. Decís, hay una probabilidad de que esté en tal lugar. Ahora, si yo estudio un intervalo, por ejemplo, en el diferencial de x, muestra la probabilidad en un tiempo t de encontrar partícula en intervalo. Ahí es la función phi por el diferencial de x al cuadrado. Sí. Lo vamos a poner más clarito. Estamos hablando en un rango diferencial x del eje. ¿Qué probabilidad hay de que esté la partícula ahí? Eso estamos diciendo. ¿Está bien? Entonces, así a grandes rasgos, por ejemplo, está buenísimo. Supongamos una función de distribución muy conocida, no es que tienen estos comportamientos las partículas, ¿no? Yo lo utilizo de ejemplo nada más. Si nosotros, repito, utilizo de ejemplo, no significa que tienen estas distribuciones las partículas, pero ponete que tenemos un diferencial x acá. ¿Qué nos dice esta distribución? La partícula está distribuida en probabilidad en todo este rango. Entonces, claro, viendo esto, uno dice, hay mayor probabilidad de que se encuentre acá la particulita, ¿o no? En el centro. Sí. Para que se colgó. Esa es la distribución. Eso es cuando uno habla de distribución, en estadística está hablando de todas las probabilidades que tiene cierta variable. En este caso, haciendo un ejemplito muy sencillo, estamos diciendo todas las probabilidades de que tiene la partícula en este diferencial de x de encontrarse. En este caso, que utilizamos de ejemplo, en los extremos hay poca probabilidad de encontrar la partícula, ¿o no? Sí. Bien, bueno, es algo así. ¿Está bien? Eso es lo que uno ve. Perfecto. O sea que no tiene la distribución esa rara que habíamos visto antes. ¿Qué dije yo? ¿Qué es lo que dije? ¿Qué era esto? La posibilidad de encontrar la partícula. No, dije que era un ejemplo, pero que no es así. Sorry. Lo que pasa es que vos estás escuchando Sui Generis mientras me ves la clase, entonces después me preguntás lo que yo ya expliqué. Bueno, paramos acá porque no sé si cómo vienen ustedes o seguimos un rato más. ¿Cómo están, chicos? Sorpréndanos. Se puede un poco más. ¿Qué, qué? Que como quiera. No, si ya están muy perdidos y no entienden nada, hasta ahí lo dejamos ahí. Si no, le damos un rato más. Como gusten. ¿Se entendió hasta ahí, chicos, o no? Y Sí, más o sí. menos, sí. Bien. Perdí un poco en el medio, pero más o menos. Sí, yo también.
Bueno, vamos a avanzar entonces un poquito más, unos minutos. Unos minutos más. Para cerrar la idea. No dejarla a la mitad. Función de onda, esa que estábamos viendo, phi, Heisenberg. Heisenberg hablaba del principio de incertidumbre, ¿está bien? Habíamos dicho con él que se cumplía este principio. Dada la posición y el momento lineal de una partícula, había una desigualdad que unía los dos conceptos. Por ejemplo, si delta Px es cero, o tiende a cero, mejor dicho, vamos a hacer que tiende a cero, ¿qué iba a pasar con la posición de la partícula? Iba a tender a infinito. ¿Eso qué significa? Que no sé dónde está la partícula. ¿Está bien? Bueno, ahora pensemos en nuestra ecuación. Vamos a pensar la probabilidad de nuestra ecuación. Si esto lo hago al cuadrado, está dado por lo siguiente. Utilizando Euler. ¿Sí? Para obtener el cuadrado de mi función de onda, aplico Euler y tengo esa multiplicación. Nos queda en A al cuadrado. ¿Qué pasa al ver esto? Esto es una distribución, ¿o no? Lo de la izquierda. ¿Qué es esto de acá? ¿Recuerdan? Miren acá. Vamos a volver. Por si La se probabilidad. perdieron. Este al cuadrado indica la probabilidad de encontrar la partícula, ¿sí o no? Lo que está acá. Lo estamos aplicando a nuestra función de onda. ¿Y qué pasó con el resultado? Nos queda solo en función de la amplitud. ¿O no? Pero no nos queda en función de qué es lo más importante para nosotros. De X. ¿O no? ¿Me siguen con el razonamiento? Saco la Sí, sí. probabilidad y me queda en función de la amplitud. Pero no me queda en función de X. Entonces, mi partícula está en cualquier lado del eje. ¿Cuál es la respuesta a esto? Que El gato está muerto y vivo. Sí. Este valor que yo había calculado de función de onda es incompleto. Porque no me ayuda a encontrar la posición de la partícula. Por lo cual, tengo que llegar a lo que se denomina paquete de onda. Disculpe, ¿puedo volver a subir un momentito? ¿Cómo? ¿Puedo volver a subir un momentito? Sí, para. Acá. ¿Qué dice? Sí, el valor absoluto de A al cuadrado. ¿Qué dice función de? De amplitud. Ah, está. Gracias. Bueno, Era eso que no alcancé a copiar. Gracias. igual no te preocupes, yo esto siempre lo subo, vos lo tenés guardado en todas las clases, tenés guardado. Entonces, caemos en el concepto que se denomina paquete de onda.
debemos mejorar localización. ¿Está bien? Bueno. Tenemos que crear una especie de función que esté mejor armada, que nos muestre bien las cosas de donde posiblemente esté mi partícula. Y esto está dado por una función extraña, algo así. Que ustedes ven acá. O sea, si yo veo esta función, puedo saber más o menos que está localizada en los máximos. ¿Cómo se describe eso? De la siguiente manera. Ahora mi función de onda va a estar dada por una suma. De nuevo, análisis de señales y sistemas, para los que se quejan de la materia. Vamos a sumar muchas funciones de onda phi y nos va a dar esto. ¿Está bien? Bueno. Bueno, ¿qué pasa acá? Vamos a poner otra imagen que les va a ayudar a pensar. Ahora, mi probabilidad sí va a ser entendible en el eje X, o sea, visible. Fíjense que acá está de nuevo mi probabilidad que habíamos calculado antes, y antes nos había dado esto solamente en función de A. Pero ahora ya no. Cuando yo calcule mi probabilidad, va a estar en función de X y voy a tener una distribución. ¿Sí? Y de acuerdo a los valores de K, ¿se recuerdan que K era el número de onda? Y mi integral la puse en varios valores número de K. ¿Para qué? Para tener varias sumas de la función de onda. Entonces vos sumás varias ondas y eso te da lo de acá. ¿Sí? Con K igual a algo, K igual a otro algo, K igual a otro algo. ¿Me siguen, chicos? ¿Hola? Sí, sí. Bueno. Finalmente, Espere que estoy ¿qué es lo que procesando yo todavía. veo? No soluciono todo, pero lo mejoro. Veamos un caso. Por ejemplo, si yo tengo una función estrecha, A en función de K, la función de onda va a tener cierta forma. Por otro lado, vayan mirando esa imagen. Ahora yo las pongo en contraste con la otra. Ahora, suponete que tenés una función ancha de K, o sea, tenés muchos valores de K. La función de onda, la parte real, va a ser más angostita. Siempre vos vas a ver algo que no conoces bien. Entonces, acá es más fácil de encontrar la partícula porque es más estrecho. Entonces vos sabés que por acá, en el centro va a estar. Acá, en cambio, hay mayores probabilidades de encontrar las partículas en diferentes lugares. Pero ya sea que elijas una cosa o la otra, siempre va a haber algún valor de la partícula que vos no conocés bien. ¿Sí? Entonces, si vos haces estrecho K, claro, vos conocés el K con mayor exactitud, pero la posición de la partícula no. En cambio, si haces
un valor de K más ancho con varios K, ¿qué pasa? No vas a saber muy bien cuál es el K que tenés, pero sí vas a saber muy bien la posición, obviamente, con mayor probabilidad. Perfectamente nunca lo vas a saber, pero vas jugando con esos intercambios, ¿entendés? Trabajando con un paquete de ondas, que es una suma de funciones, decís, bueno, puedo armar una expresión de mi partícula subatómica de la mejor manera posible. Pero nunca sabes todo a ciencia cierta porque está el principio de incertidumbre de Heisenberg. ¿Está bien? ¿Se entiende, chicos, o no? El concepto. ¿Están ahí? Hola, sí, sí. Sí, sí, se va entendiendo. Bueno. Perfecto. Perfecto. Bueno. Recuerden también, como para ir cerrando la idea, que este K está en función de lo que es el momento lineal. ¿Por qué? Porque H dividido lambda es el momento lineal. Y a la vez ese lambda está relacionado con el K. 2pi dividido lambda. Entonces, vos al estudiar el K, que es el número de onda, no solo estás viendo el K, sino estás viendo varios componentes, entre ellos el momento lineal. Entonces, ahí es lo que decía Heisenberg también, de que vos, ¿dónde está? Acá. Vos no podés saber el momento lineal y la posición de la partícula a la misma vez. Vos sabés uno en mayor exactitud, pero perdés exactitud en el otro. ¿Está bien? ¿Les cierro un poco más la idea ahí o no? Sí, tengo el presentimiento de que esto ya lo vi en algún lado, pero no estoy seguro de dónde. Y capaz que vos, porque sos muy capo, ya lo leíste cuando tenías 12 años. Probablemente. O lo razonó por sí mismo. Sí, sí, capaz. No me extrañaría. Bueno, ya estamos, chicos. Hoy los maté un poco, hoy le di duro. Pero bueno. Ya está. Ya se pueden ir, aunque ya varios se fueron, ya vi. Se fueron sin saludar. Qué cosa, esta gente. Bueno, nos vemos, Eduardo. Yo te tengo ahí firme, como talón de oso o algo así, era el dicho, no sé. Tengo uno par firme, a Eduardo, a Facundo, a Paula, que siempre está, Tito si tiene ganas, a Facundo Reina. Bueno, algunos ahí andan firme. Bueno, chicos, ahora sí se pueden ir, tómense el palo y nos vemos en la clase que viene. Chao, Chao. profe. Nos vemos entonces. Nos vemos. Después me dicen si quieren que le dé Feliz la clase Navidad. en línea o yo, cualquier cosa. Chao. Ahí va, ahí cierro.